Lección 5. Existe una gran fuente de la cual extraemos nuestros pensamientos. Es tan vasta como la humanidad misma y está a la disposición de cada uno de nosotros. Emerson la llamaba, el alma universal o la superalma, y tal vez no podría dársele mejor nombre, pero a fin de evitar confusión, yo la llamaré mente superconsciente. La llamo así porque deseo demostraros lo que a mi juicio constituye la diferencia que existe entre la mente superconsciente y la subconsciente. Esta es una tarea algo difícil, especialmente cuando nadie sabe lo que es la mente superconsciente. Pero en cuanto a eso, también estamos casi tan a obscuras con respecto a la mente consciente y subconsciente, aunque por la observación y la experiencia, sabemos algo respecto a su modo de actuar. Pero la mente superconsciente no sabemos ni siquiera si tiene acción. Algunos ocultistas dicen que no la tiene, porque esta mente es el mundo potencial no exteriorizado, en contraposición al mundo manifestado o exteriorizado. No me desviaré, sin embargo, a ningún campo de argumentación teórica, pues he llegado a la conclusión de que un asunto de esta índole puede ser discutido eternamente, sin llegar jamás a ningún resultado práctico. A lo que queremos llegar es a esto: existe una mente superconsciente. Si es así, ¿en qué relación nos encontramos con respecto a ella? Si esta es una fuente de la cual podemos extraer algo, ¿qué es lo que podemos extraer y de qué manera? Un pensamiento se os viene a la mente, ¿de dónde procede? De alguna otra mente. Es muy posible. Pero ¿dónde tuvo su origen? Una moneda, en el curso de su circulación, puede pasar de una mano a otra, pero tuvo su origen en la casa de moneda, anteriormente vino de una mina, y en algún tiempo debe de haber existido en forma de éter, pero de todos modos el hecho es que aquí está en circulación. Yo tengo una moneda en la mano. Me llegó de otra mano y sin embargo, esa otra mano no la hizo, la pasó sencillamente. De igual manera, nuestros pensamientos pasan de uno a otro, pero eso no nos explica su origen. ¿De dónde vinieron al principio? Vienen de la mente superconsciente. Lo que ellos son antes de llegar a la mente consciente, sodio lo sabemos, ni tampoco nos importa. Lo único importante es que estos pensamientos nos llegan y que demuestran ser los adecuados para elaborar nuestra salud y nuestra felicidad. Deseamos tener a nuestra disposición algo que mantenga en función ordenada esta maquinaria que es nuestra vida, o sea nuestro cuerpo, y la haga marchar, como si dijéramos, alegremente, en vez de hacerlo rechinando y refunfuñando hasta concluir por detenerse completamente. Hemos alcanzado un grado de inteligencia tal, que ya sabemos muy bien lo que deseamos extraer de esta fuente, pero nos asiste la duda acerca de si podemos hacerlo. La duda paraliza nuestros esfuerzos, y entonces no tratamos de obtener lo que deseamos. Sabemos que el pensamiento afluye a nuestras mentes en una corriente continua, pero nos parece que viniera de cualquier manera, sin obedecer a ley alguna. Esa es precisamente la equivocación en que hemos incurrido, pues hay una ley a este respecto. Cada pensamiento que nos viene es atraído tan infaliblemente como un átomo químico atrae a otro. Un pensamiento es atraído a la mente, porque hay algo en ella con lo cual él está relacionado y ese algo es lo que lo atrae. No retrocederemos a buscar más atrás algún posible origen para averiguar cómo llegó a la mente ese primer algo que atrajo al segundo algo, porque eso sería hacernos demasiado metafísicos. Sería como preguntar por qué vosotros sois vosotros y no alguna otra persona, y como diría Sauternes, esa es una de las cosas que nadie puede aclarar. Principiemos, pues, desde el punto en donde nos encontramos, con la mente tal como está, y veamos lo que ella hace con la fuente superconsciente y su contenido. Ella extrae de esa fuente lo que es atraído a ella por ley. Si el pensamiento es sobre arte, entonces extrae lo que se relaciona con el arte; si es sobre música, extrae lo que se refiere a la música, y así con lo demás.
Sea cual fuere el asunto a que nos queramos dedicar, si concentramos en él nuestro pensamiento, extraeremos continuamente nuevas reservas de la mente superconsciente. La idea antigua era, que cada persona tenía cierta dosis de talento o genio, y que más allá de ese límite no podía pasar. La nueva idea, bendita sea, es de que no existe tan mezquina restricción, sino que hay, como si dijéramos, un gran excedente sobre esa medida, el cual suele quedar para siempre no utilizado por la persona que lo desea. No, la idea de la limitación ha sido eliminada, y ya el hombre va conociendo, que tiene ante sí abiertas las puertas de esa reserva infinita. Cuando oigo decir, el deseo de mi vida entera ha sido el llegar a ser artista, pero ya estoy muy viejo para empezar a estudiar, recuerdo a mi madre, que comenzó a estudiar cuando bordeaba los 50 años y llegó a ser una espléndida artista a la edad de 60. Si deseáis intensamente realizar cualquiera empresa, sabed que podéis hacerlo, no importa qué edad tengáis, ni cuán deprimida sea vuestra situación. Si el deseo de vuestro corazón es tener aptitudes para curar a los enfermos, eso está indicando que existe dentro de vosotros el oculto poder de hacerlo. Bastará entonces que abráis vuestra mente a la influencia superconsciente y dejéis que afluya a vosotros lo que con vosotros armoniza y que pondrá de manifiesto vuestro poder. Estamos siempre en comunión constante con la mente superconsciente, pero podemos aumentar nuestra receptividad por un esfuerzo de la voluntad, mediante el deseo de hacernos más receptivos. Por un esfuerzo de la voluntad también podemos excluir de la mente todo cuanto sea extraño a nuestros propósitos o no tenga afinidad con ellos, de la misma manera que en un jardín, arrancaríamos todo aquello que no quisiéramos cultivar. El pensamiento curativo desciende de la mente superconsciente, y de aquí el poder de estas bellas palabras. He aquí cómo el poder curativo emana de nuestro ser interno, yendo a refrescar el cerebro enardecido, y llevando la calma a los nervios excitados. Si estáis bajo el peso de un dolor intenso, ya sea físico o moral, repetid esas palabras, deseando con vehemencia que el poder curativo descienda sobre vosotros. Y enseguida esperad con toda fe, que así ha de ocurrir. Y cuando haya llegado, sentiréis como si un ligero rocío cayera suavemente sobre vuestro afiebrado cerebro, y vuestro sistema nervioso disfrutará de una paz indescriptible. Eso es lo que sé por repetidas experiencias personales. Mis lectores pueden comprobarlo por sí mismos, ensayándolo personalmente también. A mi juicio, la mente superconsciente es el reino de lo divino. ¿Cómo os preguntaréis entonces, qué? De esa pura fuente suelen venirnos pensamientos de impaciencia, de odio, de impureza. No nos vienen de ahí. Cuando una moneda, nueva y brillante, sale de la casa de moneda, es muy distinta esa misma moneda después que ha estado por mucho tiempo en circulación y se ha desgastado y manchado. Cuando recibamos uno de estos pensamientos ya trillados, podremos estar ciertos de que ha estado mucho tiempo en circulación, tanto tiempo, que tal vez ya no tenga valor alguno. Ya no lleva el sello que le dio su valor, todo eso ya ha sido desfigurado y gastado. Detengamos, pues, su circulación y vamos directamente a la casa de moneda, a buscar dinero nuevo. Pero la analogía es imperfecta y no he de seguirla. Ningún signo material puede transmitiros la idea de lo que significa el hecho de abrir la mente a la influencia superconsciente. Ello significará, desde luego, para vosotros, frescura, riqueza y plenitud de pensamiento. Significará, también, una gran abundancia de nuevos propósitos. Significará, además, un aumento muy grande de vigor o, ello significará, en resumen, todo lo que hay de bueno y delicioso, amigos míos. Si de este modo llegáis a veros como reconstituidos y regenerados, no podréis permanecer por más tiempo ni enfermos, ni pobres, ni desgraciados. Desde que descubrí esta verdad y la puse en práctica en mi vida,
he perdido el interés por las argumentaciones metafísicas. Ahora sé que bien podéis entrar en permanentes disquisiciones metafísicas, sin encontrar en ellos salud ni felicidad. Creo más bien que, por el contrario, ellas tienden a alejaros de esos bienes para siempre. Concentrad todos vuestros poderes en el solo esfuerzo de extraer todo lo que necesitéis de esta única fuente o reserva. Ella existe dentro de vosotros y también sobre vosotros, en lo alto, por lo menos así parece, porque esa es la dirección que toma vuestra mente cuando pensáis en la mencionada reserva. Orad, si lo queréis, ¿por qué no? ¿Acaso no es la oración, el deseo sincero del alma, mental o vocal? Cuando deseáis algo en el mundo material, extendéis la mano para tomarlo, pero en el mundo mental, no podéis hacer esto. Ahí alcanzáis lo que apetecéis, mediante vuestro simple deseo, el cual aun cuando sea impalpable, no por eso es menos eficaz y real que la mano en lo material, sino más aún. Es el bien únicamente lo que en vuestro ser íntimo vosotros deseáis. Si queréis otra cosa, ello implica tan solo un error de vuestra inteligencia que pronto será corregido. Deseáis solamente el bien, y este existe para vosotros en el reino de la superconciencia. Hay una puerta abierta entre este y vuestra mente, podéis entrar y salir a voluntad, extrayendo de ahí lo que deseáis, siendo esto así, como podéis consideraros enfermos, pobres, y desgraciados, teniendo a vuestro alcance los más ricos tesoros de la vida. No os arrastréis lamentándoos como un mendigo, sino que levantaos, vestidos de púrpura y oro, pues son príncipes todos los que entran al reino de la mente superconsciente. Lección 6. Cuando alguien me pregunta cómo se efectúa la curación mediante el poder del pensamiento, encuentro tan difícil la respuesta como si se me preguntara de qué manera se ejecuta la sonata patética de Beethoven. Ambas operaciones constituyen un conjunto formado de pequeños detalles, colocados en sucesión ordenada, y en el esfuerzo que hacemos para discernir cómo se efectúan dichas operaciones y lo que significan, tenemos que hacer el análisis de sus detalles. En la curación por la ciencia mental, estos detalles son estados mentales que se suceden uno tras otro, hasta llegar a aquel que pueda producir la vibración curativa. Ahora voy a bosquejar algunos de estos estados, que al efecto he tomado de mi propio ser interno, y observad que voy a deciros cómo curo yo a mis pacientes y no cómo lo hacen otros. No pretendo responder por la profesión en conjunto, ni por ninguna de sus ramificaciones, sino simplemente por mí misma. Hay un conocimiento que precede a la experiencia, el que llamamos intuitivo o trascendental, y subsiste el mismo conocimiento, después de demostrado y hecho práctico por la experiencia personal. Este último es el que deseo daros en estas lecciones y para poderos transmitir mi propia experiencia desde el principio, comenzaré desde el tiempo en que por vez primera oí hablar de estas curaciones mediante el poder del pensamiento. Fue en Chicago, en la época en que el movimiento Eddy, la ciencia cristiana, estaba recién dándose a conocer. Muchos de mis amigos sentían interés por dicho movimiento, pero yo era del todo ajena a él, aun cuando mi estado tanto físico como moral, era a la sazón lastimoso. Un día una de las adherentes a la ciencia cristiana tomaba el té, en la pensión donde yo vivía, y mientras ella aprovechaba la oportunidad para tratar de convertir a todos a sus ideales, yo permanecía en un desdeñoso silencio. Creo que convenció a algunos, pero en mí solo produjo un sentimiento de profundo antagonismo. Una o dos veces se encontraron nuestros ojos, en su mirar, vago y frío, no advertí ni siquiera un rayo de interés humanitario. Sus ojos no revelaban profundidad alguna y después se me dijo que ese era el efecto que producía el apartarse por completo de la ilusión de la mente mortal, y unificarse con la mente divina. Al decir esto, no pretendo censurar a la ciencia cristiana, sino demostrar que algunos de sus discípulos yerran en la aplicación de sus principios. Como he dicho, su mirada y la mía se encontraron, pero,
Por mi parte, no sostuve la mía un momento. No quise sostenerla, pues ello me producía un estremecimiento tan desagradable que pensé habría sido para mí preferible morir antes de que hubiera de restituirme la salud lo que se ocultaba en el fondo de aquellos ojos. También miré con escrupulosidad su cabello blanco como la nieve y sus arrugas, sin estar lo bastante imbuida en los principios de la ciencia cristiana para comprender que esa señora empezaba a dar sus primeros pasos en la senda que conduce a la manifestación divina. Había en sus palabras tan violenta contradicción con su aspecto, que yo realmente creí que la pobre no estaba en su sano juicio, pero el incidente me impresionó y fue de alguna utilidad para mi experiencia, algunos años después, cuando llegué a interesarme en el estudio de la curación por medio de la ciencia mental. Recordé entonces la mirada de ultratumba, por decirlo así, de esos ojos, y determiné no apartarme nunca tanto de lo humano, hasta el extremo de quedar desprovista de todo sentimiento humanitario. Esto naturalmente me llevó al otro extremo y me dejé llevar tanto de la compasión, que al cabo de cierto tiempo quedé extenuada, a medida que mis enfermos aumentaban de peso y mejoraban de color, yo me adelgazaba y palidecía. Entonces comprendí mi error, y poco a poco fui aprendiendo la manera de poder dar mi amor y mi simpatía a los que sufren, si bien, por otra parte, mi inteligencia me permitió luego discernir con claridad la naturaleza ilusoria del sufrimiento y que éste no afecta al verdadero ser. Volviendo al incidente de Chicago, ese fue con seguridad uno de los detalles necesarios a la formación de un estado de conciencia que me puso en aptitud de curar, mediante el poder del pensamiento. Pero, en su origen, yo lo consideré simplemente como un incidente desagradable. Ahora, al mirar hacia atrás, significa para mí muchísimo más, pues fue en realidad mi primera lección en el tratamiento de las enfermedades por la ciencia mental, aunque a la sazón yo no me diera cuenta de ello. Transcurrió el tiempo, y mi salud fue de mal en peor, hasta que, habiéndose agotado todo otro recurso, me persuadieron de que debía someterme a un tratamiento por la ciencia mental. Lentamente, muy lentamente, recuperé mi salud y vigor. Entonces, mi interés por este asunto se despertó plenamente y determiné hacer un estudio serio al respecto. Muy luego la observación me demostró que la curación no estaba restringida a una escuela o a un método, de lo cual deduje que debía haber un principio fundamental y general para todos. ¿Qué principio era ese? ¿Cómo podría descubrirlo? Seguí estudiando más y más, esperanzada siempre y segura del resultado, aun cuando a menudo me confundía el caótico enjambre de explicaciones de los diferentes maestros. Me dediqué a la teosofía, no por su valor terapéutico, sino por su exposición de leyes ocultas. Enseguida me dediqué al hipnotismo, sugestión mental, curación por la fe, curación mediante el cristianismo, ciencia divina, ciencia cristiana, ciencia mental y en verdad, a todo aquello que tuviera alguna relación con mi único tema de preocupación. Tan grande era mi entusiasmo, que los días se me hacían cortos para mi objeto, y ocupaba las largas horas de la noche en la prosecución de mis estudios, y cosa singular, encontraba que las horas de vigilia me daban más reposo que las del sueño. Por último llegó una noche, que jamás olvidaré, pues me trajo una experiencia nueva y maravillosa. Estando perfectamente despierta y mientras mi mente se concentraba en un problema, me encontré repentinamente de pie en el medio de mi aposento, dentro de lo que me parecía sustancialmente mi cuerpo real, mientras mi cuerpo físico permanecía tendido en la cama. Estaba con los brazos caídos y al levantarlos y cruzarlos, sentí la resistencia de mi cuerpo y la presión de aquellos contra él, y pensé: ¿qué clase de entidad es esta? ¿Será este un cuerpo espiritual? Por cierto que esto no se parece a lo que yo me imaginé sería un espíritu. En ese momento, vi y sentí junto a mi sien izquierda, una llama de 3 lenguas de un hermoso color rojo profundo, de tono especial, cual jamás había visto. Oí entonces que al parecer yo misma, decía,
no voluntariamente, sino como si algo o alguien hablase atrás mío. Este es el poder curativo. Al oír estas palabras, la llama se acercó más y me tocó en la sien. Instantáneamente, una gran conmoción, como producida por algo que parecía fuego eléctrico, corrió por mi cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Esto era algo así como una ola de vida maravillosa, tal como yo no la había experimentado jamás, y pensé, esta es la vida misma. He sentido la vida. Antes, he estado muerta y por primera vez sé cómo se siente la vida. Entonces, de improviso, me encontré nuevamente dentro de mi cuerpo físico y sobre la cama, pero sintiendo ahora que la misma ola de vida circulaba por todo mi ser. Por espacio de muchas horas permanecí despierta, pensando en aquella extraña experiencia, y durante ese tiempo perdí para siempre todo temor a la muerte. Me parecía en verdad que había pasado por el estado que se llama muerte y que había resucitado en mi cuerpo espiritual, encontrando lo más real que el físico. Esto no fue ni sueño ni visión, fue una experiencia real y verdadera que se efectuó, encontrándome tan despierta como lo estoy en este momento mientras escribo estas líneas. Más aún, fue una experiencia que produjo en mi estado consciente un cambio tal, que desde ese entonces, jamás he vuelto a ser la misma persona. Cambiaron también mis condiciones físicas. En fin, me sentí reconstituida tanto física como mentalmente. Desde entonces he observado que estos cambios de estado consciente, se producen a intervalos a lo largo del sendero evolutivo, así como también que en un estado prematuro es tan imposible comprender el estado posterior, como lo sería para una de las formas primitivas de vida comprender o penetrar en la mente de un ser humano. Es muy posible que la diferencia no sea tan grande, pero en realidad lo es, y cada paso de avance la hace sentirse a una cual si repentinamente la hubieran, como si dijéramos, exaltado a un nuevo orden o jerarquía de seres. Lo más extraordinario de todo esto es que una puede continuar ciega y equivocadamente por una senda que al parecer no la conducirá a parte alguna determinada, y entre tanto se estará acercando constantemente a un estado de desarrollo más elevado. Debemos, eso sí, tener un propósito firme y sincero, pues todo aquel que busca encontrará. Son estos estados conscientes posteriores, difíciles de explicar al estudiante. Hay estados de tan alta vibración para sanar a los enfermos, que no requieren recurrir a la palabra hablada. Jesús encontrábase a veces en ese estado, en el cual el poder curativo emanaba aún de la orla de su vestido. En otras ocasiones él creía necesario usar de la palabra. Cuando se hallaba en el estado de mayor exaltación, podemos decir que actuaba en la conciencia de Cristo, y ese estado no se encuentra fuera del alcance de ninguno de nosotros, si damos crédito a sus palabras, las obras que yo hago vosotros también haréis. No creáis que porque vuestro cielo mental está gris y pesada su atmósfera hoy, y porque quizás haya estado así por muchos años, deba continuar así siempre. Creedme cuando os digo que podéis entrar en nuevos mundos uno en pos del otro dentro de vuestra propia mente y encontrar que cada uno de ellos es más hermoso y brillante que el anterior. En mi última lección os hablé del poder curativo descendiendo como fresco rocío, y en esta os he hablado de él como de un fuego. Esto parece una contradicción, pero no lo es en realidad. Yo empleo la palabra fuego, no para indicar calor, como lo comprendemos en un sentido material, sino en el sentido de vitalidad, de vida. El fuego eléctrico parece significar algo enteramente diverso del fuego en el sentido corriente. Un fuego eléctrico, por ejemplo, puede ser intensamente vitalizador, y, sin embargo, caer como fresca lluvia. Nos vemos obligados a tomar literalmente del mundo material, los términos que aplicamos a las cosas espirituales, pero a la mente que esté despertando a la vida interna siempre trascenderá el término simbólico que le traduzca esas cosas en su verdadera realidad. Al penetrar de uno a otro mundo nuevo, en vuestros estados conscientes,
miraréis hacia atrás, a vuestro estado actual, del cual habréis salido ya, y os admiraréis de cómo os habéis podido mantener dentro de sus confines. He visto, no recuerdo dónde, un bonito cuadro que representaba un pollito contemplando su cáscara rota y diciendo, es posible que haya salido yo de ahí. El estado mental en que os encontráis ahora, será para vosotros, algún día, la cáscara rota y la contemplaréis con incredulidad diciendo también, es posible que haya salido yo de ahí.